Hola, soy Facundo. Hace unos 10 años que trabajo en marketing digital. Tengo mi propia agencia, me recibí de contador en la UBA, doy clases de administración y marketing, estudié gastronomía, soy baterista, soy fotógrafo amateur, amo la matemática, soy un nerd típico y clásico y me encanta escribir. No Sos Cualquiera es un podcast para compartir mi experiencia y mis ideas con vos, pasarte disparadores, cosas que te ayuden a pensar, que te inviten a ver con otros ojos dónde estás parado, qué estás haciendo y a dónde querés ir. En este primer episodio te quiero proponer un tema sobre el que vuelvo una y otra vez: cómo encontrar el rumbo a tus pasiones. Hoy les quiero contar algunas experiencias y cosas que aprendí durante estos últimos años sobre cómo ver, descubrir, cómo entender qué cosas nos apasionan y poder sacarle el máximo provecho, quizás convirtiéndolas en un negocio o simplemente dedicándoles un poco más de tiempo y que nos retribuya en felicidad. Arranqué presentándome. La verdad es que hay un montón de cosas que me gustan, hago muchas cosas también. Tengo que reconocer que soy bastante fanático. Cuando algo me interesa, voy de lleno, voy a fondo, investigo cuanto puedo. Probablemente porque desde muy chico siempre tuve un espíritu muy autodidacta. Nunca fui muy bueno para mantener la atención durante horas de clase. Aunque tuve la suerte de tener excelentes docentes, la verdad es que siempre me costó poder sostener la atención durante mucho tiempo. Me acuerdo que cuando todavía estaba en el colegio, cuando era chico, tendría unos 12, 13 años, en esa época estaba en el polimodal, que sería el equivalente al tercer año de la vieja secundaria, o bueno, la verdad ya no sé cómo funciona, por lo menos acá en Argentina, porque durante los últimos años fue cambiando mucho el sistema, pero más o menos se entiende. Bueno, en esa época tuve una profesora de matemática honestamente increíble, María del Carmen Cortina, una genia. Tenía una paz interior que contagiaba durante la clase. Obviamente era la profesora de matemática y no a todos les caía bien. Pero un día, durante ese primer año en el que la tuve como docente, estábamos en la mitad de la clase y ella siempre paseaba por entre medio de las sillas para preguntarnos, ver cómo íbamos, si teníamos alguna duda. Y en ese momento abrí unos papeles que yo tenía y le empecé a hacer unas preguntas sobre algunos temas que quizás íbamos a ver el año siguiente o dentro de 2 años, o que ni siquiera íbamos a poder ver durante los años en el colegio. Quizás temas que eran universitarios y demás, pero la verdad es que eran temas que en ese momento me interesaban mucho, que había descubierto prácticamente por casualidad. Y ella me miró y sin preguntarme de dónde sacaste esto, por qué estás viendo esto, ni nada, lo primero que hizo fue empezar a hablarme sobre esos temas, a contarme historias, quizás darme tips, orientarme un poco sobre algunos libros que podía ver para expandir un poco eso que yo estaba descubriendo. Desde ese día empecé a quedarme quizás después de clases o entre medio de esos momentos en donde mis compañeros estaban haciendo ejercicios, a charlar con ella. Y charlábamos sobre lo poco que se enseñaba de matemática o por qué se enseñaban esos temas en la escuela y no otros. Y empecé a entender quizás la matemática desde una perspectiva totalmente distinta, y honestamente fue gracias a ella, porque más allá de yo quizás haber dado el primer paso con mi inquietud o mis dudas, honestamente ella me ayudó muchísimo a poder desarrollar esa capacidad de búsqueda y también resolvió esa parte de mí de la necesidad de ser autodidacta. Yo estaba aprendiendo por mi cuenta, pero necesitaba que alguien quizás me orientara o me dé algunos consejos para no perderme entre tanta información. Hoy soy yo el que da clases en la universidad, en diferentes institutos, y cada vez que arranco un curso nuevo siempre tengo un poco esa expectativa, esas ganas de que me toque a alguien que tenga esas mismas ganas que yo tenía en ese momento. Yo creo que el proceso educativo no tiene que ver con solamente transferir conocimientos, sino con despertar las ganas de que el otro tenga una actitud de querer incorporar esos conocimientos, porque esa es la única forma de que la persona a largo plazo mantenga ese deseo de incorporar cosas nuevas. Eso fue lo que hizo mi profesora de matemática. Debatía conmigo sobre los temas, sugería por dónde yo podía encarar o
pensar de una forma distinta esos temas y no simplemente sentándome a hacer ejercicios de matemática. Las cosas sobre las que yo les preguntaba no tenían que ver con cómo era el desarrollo matemático, sino más bien era cómo quizás entender la matemática desde otro lado. Sin dudas, en ese momento, lo que me había pasado es que había encontrado una de mis pasiones. Y quizás fue una de las primeras veces en las que conscientemente entendí que eso que estaba haciendo, eso por lo que yo me estaba preocupando, era realmente una pasión, algo que me gustaba y me apasionaba. Una pasión es eso que vos podés empezar a hacer y no mirás el reloj, no te pones una meta de tiempo, simplemente el tiempo pasa porque lográs enfocarte tanto gracias a ese disfrute que sentís que parece que el mundo desaparece a tu alrededor. Hay una falsa creencia sobre las pasiones y mucha gente que tiene quizás un pensamiento un poco más ortodoxo, conservador, cree que una persona puede tener una única pasión. La verdad es que yo creo que podemos tener muchas. Yo tengo muchas pasiones. Pasión no tiene que ser sinónimo de exclusividad con algo, sino que la pasión muchas veces tiene que ver con una actitud sobre esa cosa o sobre ese tema. Por ese amor extra que nos aparece cuando algo realmente nos gusta y nos apasiona. Con el tiempo, simplemente hay algunas cosas que nos empiezan a gustar más, cosas que descubrimos que antes no conocíamos y nos empezamos a enfocar en ellas, y otras que simplemente quizás nos cansaron, quizás nos aburrimos, pero que están ahí. Todo ese tiempo que invertimos investigando, aprendiendo, haciendo cosas nuevas, no es que únicamente queda guardado como algo que leímos o escuchamos, no es que lo anotamos como una nota en nuestro cerebro, sino que es algo que nos atraviesa, es algo que va a quedar emocionalmente también dentro de nosotros. Y con el tiempo, esa cantidad de información que nos ayuda a poder abordar nuevos problemas de formas distintas. Es lo que nos ayuda a poder visualizar respuestas que empiezan a venir desde mundos diferentes y no solamente de lo que estamos acostumbrados a diario. Sin dudas me considero un emprendedor, tengo mi propia agencia y mucho más allá que el marketing y los medios digitales en general me apasionen, todas las cosas que me ayudan a gestionar mucho mejor esa pasión por el marketing que tengo. Recibirme de contador me dio las herramientas para poder entender cómo crear, gestionar, asesorar a otros sobre su negocio y también poder entenderlos mejor cuando vienen con una necesidad de marketing quizás conmigo. Ser baterista me enseñó a poder pensar con mi cabeza en múltiples cosas al mismo tiempo, conectarlas y que ese equilibrio de esas cosas tenga un sentido, tenga un ritmo. Por otro lado, la gastronomía tal vez me dio esa capacidad tal vez un poco más creativa de poder proponer una solución con las cosas que tengo y poder, con lo que tengo, dar el mejor resultado. En este último tiempo, aprendiendo sobre fotografía, me pasa exactamente lo mismo. Estoy empezando a ver las cosas con otros ojos. Quizás camino por la calle y fachadas, puertas, detalles que tal vez antes pasaba por alto, hoy los miro con otros ojos, los miro como un potencial. Me imagino cómo puede ser tal vez en una foto o con alguna edición o con algo distinto, que insisto, era algo que antes seguramente iba a pasar por alto. Pero la verdad tampoco me limito ahí. Hace un tiempo leí el libro de Sebastián Campanario, Modo Esponja, y literalmente ese es el modo en el que vivo. Un estado en el que todo el tiempo estoy tratando de percibir a mi alrededor qué pasa, por qué pasa, cómo pasa, y buscando la forma de incorporarlo en el nivel que sea, de la forma que sea, para que me aporte algo distinto y nuevo, una nueva forma de ver el mundo. Es bueno estar siempre permeable y sensible al entorno. Está muy trillado decir salir de la zona de confort, pero en realidad más que salir muchas veces simplemente tenemos que ver y percibir lo que pasa a nuestro alrededor. Pasan muchísimas más cosas de las que muchas veces tenemos la capacidad de poder sentir. Y justamente ahí es donde podemos encontrar nuestras pasiones. Quizás en esos lugares, en esas cosas que pasábamos por alto, hay cosas que pueden gustarnos, hay cosas que nos pueden sumar un montón, cosas que nos pueden incluso ayudar a ser más felices. Por todo esto creo que encontrar las pasiones no es un ejercicio de una vez en la vida, no es ir al test vocacional y que nos digan, bueno, te gusta esto, esto y esto y lo podés hacer. Encontrar una pasión es algo que todo el tiempo tenemos que repetir, tenemos que estar en ese modo esponja para poder descubrir cosas nuevas en el mundo que nos rodea. Te quiero compartir un par de tips para
facilitarte el encaminarte hacia ese proyecto. El primero es dejar la frustración de lado. No suma, no te hace bien, sentir que no sos bueno o que nunca vas a llegar a ser lo suficiente bueno solamente te va a hacer mal emocionalmente. Así que deja la frustración de lado, que eso no te frene ni te pise el avance hacia tus pasiones. La segunda es revisar tu día a día. Tus pasiones están ahí, están en esas cosas que haces todos los días. Seguramente no las estás registrando o simplemente no les estés dando el crédito suficiente como para ponerlas en ese nivel de pasión. Si te gusta jugar un juego online, está bien. Si te apasiona mirar videos en YouTube, hacelo. Dale el crédito a las cosas que haces y te gustan aunque te parezcan tonterías. El tercer punto es dejarte sorprender por cosas nuevas. Charlar con personas nuevas, ir a una clase de un tema que tal vez te puede parecer o no interesante, escuchar un podcast de un tema que antes no habrías elegido. Tal vez muchas cosas te parezcan una pérdida de tiempo, pero te van dejando una marca. Todo nos sirve para pensar de una forma distinta, para poder solucionar problemas de una forma distinta, para abordar nuestras situaciones diarias de una forma distinta. Y el cuarto y último punto es hacete amigo, hacete amiga del cambio. Nos guste o no nos guste esa idea, pasa, el tiempo nos cambia la forma de percibir las cosas, cambia nuestro cuerpo, cambia nuestras prioridades, cambia absolutamente todo. Hacernos amigos de esa idea ayuda mucho para liberarnos de la presión de dejar de hacer algunas cosas y empezar a hacer otras. Bueno, hasta acá el podcast de hoy. Espero que alguna de las ideas que te dejé te ayuden a pensar mejor dónde estás parado y hacia dónde querés ir en el futuro. Todos tenemos algo especial. Las pasiones nos hacen especiales, nos hacen diferentes. Es bueno trabajar para descubrirlas. Si tenés cualquier pregunta o querés hacerme un comentario, podés escribirme a @nososcualquiera en Instagram. Y recordá, aunque te lo digan, no sos cualquiera. Hasta la próxima.